Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Estados Unidos aumenta presión a la dictadura de Maduro con más sanciones y petición de suspensión ante la OEA. Es una nota de DPA que está en el correo del Caroní. A menos de 2 semanas para el fraude electoral convocado por la dictadura para mantener en el poder a Nicolás Maduro, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, incrementó la presión sobre el mandatario durante su discurso ante la Organización de Estados Americanos. En su sede central en Washington, urgió a la Organización Panamericana a suspender a Venezuela y anunció sanciones contra 3 venezolanos relacionados con el gobierno chavista, a los que acusa de narcotráfico. Además, instó al propio gobierno de Maduro a suspender los comicios del 20 de mayo y a permitir la entrada de ayuda internacional humanitaria para el pueblo de Venezuela. El resto de los países miembros de la OEA, el número 2 del gobierno de Donald Trump, les pidió seguir los pasos de Washington y actuar contra la Venezuela de Maduro con sanciones, entre otras medidas. La sesión ante el Consejo Permanente, reunido en sesión protocolaria en el Salón de las Américas que se reserva a las grandes ocasiones, se celebró con la protesta y ausencia de la delegación venezolana. Valga decir que este fue el primer discurso de un vicepresidente de Estados Unidos ante la OEA desde 1994. Debemos hacerlo, dijo Pence sobre la suspensión del país latinoamericano de la OEA, porque, como ha dicho el presidente Trump, una Venezuela pacífica y estable es lo que más le conviene al hemisferio. La petición de Pence, aunque llegara a realizarse, sería solo un golpe simbólico, ya que Venezuela inició en abril del año pasado el proceso para abandonar el organismo panamericano por la presión que el gobierno de Maduro estaba sufriendo en ella. Esa salida, con base en normas de la organización, se materializará en abril del año que viene. De momento parece bastante improbable que Washington consiga los 2/3 de los votos que necesitaría para expulsar a Venezuela, ya que Caracas tiene aliados en el Consejo Permanente que bloquearían la decisión, entre ellos Bolivia y Nicaragua y pequeños países caribeños a los que vende petróleo a bajo precio. Nos fuimos de aquí en abril del año pasado y estamos contando los días para acabar de irnos, dijo Samuel Moncada, el viceministro venezolano para América del Norte, en rueda de prensa posterior. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela. Este es el principal titular del diario El Nacional de este 8 de mayo de 2018. Mike Pence: elecciones del 20M son una farsa y sus resultados son falsos. El vicepresidente de Estados Unidos exhortó a Nicolás Maduro a suspender esas votaciones simuladas y realizar comicios libres, reales, justos y transparentes. Solicitó a los países de la OEA suspender a Venezuela de la organización. Maduro impide ayuda humanitaria, señaló. Y el principal titular del diario La Hora, de Margarita, nos dice: Estados Unidos anuncia más sanciones a funcionarios de Venezuela. La señal de RCR en 750M continúa malita. Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para levantarla, pero por el momento pueden sintonizarnos a través de YouTube, TuneIn, rcr.tv y todas las plataformas digitales de RCR 750 AM. Esto es Titulares de la Mañana. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García, Leonel Espinosa, María Alejandra Silva y Natalia Mora en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. La respuesta del viceministro Samuel Moncada no se hizo esperar. Acusó a Estados Unidos de cometer un crimen internacional contra Venezuela. El viceministro venezolano para América del Norte respondió al duro discurso que minutos antes había pronunciado Pence en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Leo El Universal. El viceministro venezolano para América del Norte, Samuel Moncada, acusó este lunes a Estados Unidos de cometer un crimen internacional con sus sanciones contra Venezuela y lamentó que haya gobiernos latinoamericanos que aplaudan al imperio racista.
Hoy el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aparece para cometer un crimen internacional violando la Carta de la OEA y dice que lo hace en nombre de Dios y lo aplauden, dijo Moncada a los periodistas en los pasillos de la Organización de Estados Americanos. Moncada respondió así al duro discurso que minutos antes había pronunciado Pence en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA dedicada exclusivamente a su ponencia, según reseñó EFE. El diplomático venezolano explicó que su delegación no estuvo presente durante la locución de Pence por considerarlo una farsa, un esperpento y una olla podrida, y se quejó de que no hubiera micrófonos para los Estados miembros ni posibilidad de réplica. Las medidas coercitivas de Estados Unidos son un crimen internacional que denunciaremos en una instancia que no es esta. La OEA se ha inhabilitado a sí misma cuando permite que vengan a cometerse crímenes en su nombre, afirmó Moncada. En un discurso, los discursos es impresionante, como cada día más los discursos de la Cancillería y de la diplomacia venezolana clonan los discursos de la Cancillería cubana, usan exactamente el mismo texto, los mismos modismos, los mismos giros verbales. O sea, se ve que hay ya toda una generación de funcionarios de la Cancillería venezolana que han sido formados en La Habana justamente, como decía la cuña, para parecerse igualito a estas comunicaciones de la Cancillería antillana. Efecto Cocuyo, a su vez, nos trae un perfil de los nuevos funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos. Uno de ellos es Pedro Luis Martín Olivares, exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ligado al ex jefe de inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez y actual diputado a la Asamblea Nacional por Monagas, Hugo Carvajal. Hugo Peck ahora, además de Walter Alexander del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinosa, a los que Pence dijo que les bloquearon cuentas, así como las operaciones de sus compañías en Estados Unidos. Hemos sancionado a 3 venezolanos con vínculos directos como testaferros de las drogas. Hemos congelado sus bienes e impedido que puedan entrar a nuestro país. También hemos demostrado la voluntad del pueblo de Estados Unidos por proteger su seguridad, dijo Pence ante el Consejo Permanente de la OEA, después de recordar que hay 50 funcionarios del gobierno venezolano con sanciones, tanto por la administración de Barack Obama como por la de Donald Trump. Una rápida búsqueda de estos 3 nombres relacionados con instituciones públicas permite saber que Pedro Luis Martín Olivares aparece inscrito y activo en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con la empresa PLM Consultores desde el 16 de abril de 2015. Esta empresa está activa ante el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, aunque Martín Olivares no aparece inscrito en el registro electoral. Según el gobierno estadounidense, este hombre posee 14 empresas en Venezuela y los sanciona como una respuesta a las extensas actividades de Martín Olivares para el tráfico de drogas y lavado de dinero. La corrupción sistemática y el colapso del Estado de Derecho son características definitorias del gobierno de Venezuela, afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Siguiendo con las informaciones relacionadas con este tema, el Diario de Guayana destaca declaraciones de Julio Borges, quien ayer recibió un enorme aplauso mientras Pence o Almagro lo mencionaban en la charla, en el discurso que dieron ayer. En realidad fue un tremendo aplauso para Borges, Smolansky, Ledesma y Carlos Vecchio, quienes se encontraban en esa sala. El mundo no nos dejará solos, dice Julio Borges. El diputado a la Asamblea Nacional calificó de importante relevancia el discurso que dio el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al frente de la Organización de Estados Americanos, porque consideró que de esta forma el mundo entero seguirá enterándose de lo que ocurre en Venezuela. Tengo la convicción clara de que el mundo no nos dejará solos, agregó. De igual forma, reiteró que no hay condiciones para participar en las elecciones del próximo 20 de mayo por la inhabilitación de políticos en Venezuela. El gobierno busca crear un traje a la medida con esas elecciones porque quiere quedarse en el poder. Y la página web swissinfo.ch nos dice que Maduro dice que si gana la reelección convocará un diálogo nacional por la paz en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes que si gana las elecciones del 20 de mayo convocará un nuevo diálogo nacional que se llevaría a cabo en República Dominicana con todas las fuerzas políticas y sociales de su país. Tras varias rondas de conversaciones en la capital dominicana, el delegados del gobierno de Maduro y la oposición no lograron a comienzos de este año alcanzar un acuerdo sobre la fecha de las elecciones, retirándose ambas partes de la mesa. Una vez que Venezuela me elija presidente, voy a convocar a un gran diálogo nacional por la paz, dijo Maduro en un mitin de campaña transmitido por la televisora nacional. Es decir, Nicolás Maduro no solo pretende él legitimarse en unas elecciones truchas, sino que también pretende legitimar a la oposición a su medida
medida en un diálogo, en un sedicente diálogo posterior. Lo bueno de RCR es que ustedes escuchan toda clase de posiciones. Ustedes escuchan desde las posiciones más extremas a favor del voto hasta las posiciones más extremas en contra del voto. Yo debo decirles que si bien yo estoy convencido de que yo no voy a votar el 20 de mayo, yo no puedo decirle a nadie que haga lo que yo hago, porque sencillamente yo no puedo llamar a nadie a que no concurra a votar, cada quien con su conciencia. Yo creo que hay muchas más razones para no votar que para hacerlo, pero bueno, respeto profundamente a la gente que, aún con todas esas razones, y en un acto que a mí me parece de voluntarismo un poco pueril, un poco ingenuo, pero sin embargo considere que su voto tiene aún poder para cambiar las situaciones. El principal titular de El Universal dice: Maduro propone nuevo diálogo nacional luego de las elecciones. Presidente aplaudió la masiva participación en el simulacro electoral realizado el pasado domingo por el CNE. Y abajo una foto de acuciante actualidad: demandan agua, luz y transporte. La cantidad de protestas por agua, por luz que ha habido en el día de ayer y por salarios también, prefiguran que a Maduro, independientemente de que el 20 de mayo pues se corone en un proceso electoral a su medida, le vienen meses muy difíciles, porque la gente, o sea, el colapso de todo es una realidad cotidiana y, como ya les dije, acuciante. Maduro se reunió también ayer con el presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas, en el Palacio de Miraflores, y allí le prometió los 20 millones de petros que le está prometiendo a todo el mundo. Cada día va ofreciendo 20 millones de petros, que es como ofrecer 20 millones de litros de aire, hectolitros, no sé cómo se mide eso, 20 millones de litros cúbicos de aire. Venezuela aportará 20 millones de petros para la creación del Fondo Binacional con Palestina. En el marco de un encuentro con el presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas, desde el Palacio de Miraflores en Caracas, Maduro pidió hacer más por la causa palestina. Además, anunció que van a crear una empresa mixta para exportar metales del arco minero, para la explotación minera, y uno enseguida piensa en coltán y en uranio y en el daño que se le está haciendo a la querida, a la hermosísima Gran Sabana, que vale muchísimo más que todo el oro que puede haber enterrado dentro de ella. Pero bueno, como decía Francisco Rodríguez en el programa de Chuo Torrealba, este es un régimen depredador. Este es como los extraterrestres de la película Día de la Independencia, que van de planeta en planeta y una vez que los destruyen se van para el siguiente, pues. Y son casi tan feos como esos extraterrestres. Luis Florido dice: no somos apátridas, solo buscamos la solidaridad del mundo. Qué sabroso es hacer este programa cuando uno no está al aire, sino solo por internet, porque puede decir realmente lo que le da la gana. El parlamentario propuso al Grupo de Lima extender los pasaportes vencidos hasta 2020. Espera que la Asamblea haga la solicitud hoy. El portal Noticias 24 nos trae declaraciones de Henry Falcón. Aquí dice: a quienes llaman a no votar les digo, vamos a debatir. El candidato a la presidencia de Venezuela aseguró mediante sus redes sociales que quienes llaman hoy a no votar, les digo, vamos a debatir, pero sobre la base de un plan. Díganle al país si esta no es la salida, al hacer un llamado a votar en los próximos comicios a realizarse el 20 de mayo. Entonces, ¿cuál es la solución? Al mencionar al día siguiente de las elecciones, también es un comentario de una enorme pertinencia, un intercambio muy duro ayer entre Henry Falcón, Voluntad Popular, y parlamentarios de Primero Justicia como José Manuel Olivares. Se lanzaron con todo, pero ciertamente, o sea, Falcón ahí tiene un punto. Si usted llama a no votar, usted tiene que tener un plan alternativo. Y esto lo decía también, por ejemplo, ayer, anteayer, pero todo el mundo se enteró ayer, en su magnífica columna, el escritor Alberto Barrera Tisca. El gobierno de Venezuela, ya voy cerrando este bloque, rechaza declaraciones de Mike Pompeo. La Cancillería venezolana aseveró que Pompeo oculta los perversos efectos de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales de su gobierno sobre la economía venezolana. En un comunicado, la Cancillería venezolana
Aseveró que Pompeo muestra falsa preocupación por la realidad de Venezuela al tiempo que oculta los perversos efectos de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales de su gobierno sobre la economía venezolana, las cuales reafirman la política supremacista y las continuas agresiones del régimen de Donald Trump. Como les digo, un discurso calcado de la diplomacia cubana. La Asamblea Nacional señala que ya se había declarado el abandono de cargo de Maduro. El Parlamento indicó en una carta dirigida al TCJ en el exilio que la aplicación del artículo 233 constitucional ya fue efectuada. Y más de la Asamblea Nacional, la inflación de abril se ubicó en 80,1%. La perspectiva de la inflación del año es de un aterrador 94.000%, según el diputado Rafael Guzmán, y el SEBIN detiene a esposa de magistrado del TCJ en el exilio. Yasnet Lorenzo, esposa de Ramón Pérez Linares, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, fue detenida en su casa en Barquisimeto, Estado Lara, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional durante un allanamiento la mañana de este lunes. También fue allanada la casa de la madre de Pedro Troconis, otro magistrado que también cumple funciones como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Es decir, la señora se convierte en una nueva presa política del régimen de Nicolás Maduro. Para cerrar este bloque, la principal información de 2001, vuelve cobro de peaje en todas las autopistas. Las tasas viales habían sido derogadas por Hugo Chávez en 2008 por considerarlas un abuso contra el pueblo. Ante la inexistencia de alternativas, gobernadores están obligados a implementar la decisión del Ejecutivo. Solo se pagará al entrar a cada estado. Pensar en hacerlo ahora, después de que destruiste los peajes, ahora que no hay efectivo, ahora que prácticamente no hay carros, ahora que perdiste toda la seguridad de las autopistas, porque los peajes funcionaban a sí mismos como centros de seguridad de las autopistas. Bueno, todo porque a ese señor que ya murió, y que no se puede hablar de los muertos, pero cómo fregó este país, se le ocurrió un domingo cualquiera que le iba a regalar el uso de las autopistas a la gente de más dinero, por cierto, porque quien puede ahí ir con su carro particular es gente que tiene dinero. Como un día decidió regalarle la basura y hoy nadie, el aseo urbano, y hoy nadie recoge la basura, como un día decidió regalarle la luz y hoy no tenemos luz, como un día decidió regalarle el agua y hoy no tenemos agua. 6:47 minutos, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de abastecer, equipar o mantener su consultorio médico o estético, cuente con tecnohospitalaria.com, que le ofrece todo en material médico descartable, servicio para sus equipos inmobiliario y venta de lo que necesite en equipo inmobiliario, desde un consultorio hasta toda una clínica. Contáctenos por www.tecnohospitalaria.com o por el 0212-519-6031. Tecnohospitalaria.com es la calidad que da la experiencia en servicio y venta de insumos y equipos médicos y estéticos. Compu Periquito Recargas. Recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet.
Si en Instagram visitas la cuenta @LenerShot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. LenerShot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. LenerShot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpo Este, diagonal al estacionamiento de Sambil. LenerShot es moda y algo más. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCN 750 AM. El principal titular del diario El Informador de Barquisimeto a las 6:50 minutos es: aumento de precios es brutal tras el 1 de mayo. Les contábamos al cierre del bloque anterior la perspectiva aterradora de inflación de 94.000% para este año. El bulto de arroz, nos dice El Informador, costaba la semana pasada bolívares 7 millones. Su precio venía en ascenso y tras el aumento de sueldo el pasado 1 de mayo la escalada llegó al punto de duplicarlo, ubicándolo en 15 millones este lunes en Mercabar. No es lo único cuyo valor monetario se ha disparado en las últimas horas con una brutalidad que espanta. El cambio ilegal sigue marcando la pauta. Hablando de problemas de servicios, les decía que este bloque iba a estar dedicado a los servicios. Se esposó a carro de Corpoelec luego de 100 horas sin luz en Santa Paula. Vecinos del sector se encontraban manifestando este lunes debido a que tienen más de 100 horas, estos son más de 5 días, sin servicio eléctrico. Fabiola Solís Caballero, habitante de uno de los edificios de Santa Paula en Baruta, se esposó voluntariamente una unidad de Corpoelec y exigió respuestas por las fallas eléctricas que se han registrado en el sector desde el 2 de mayo, informó El Pitazo en un video publicado en Twitter. Solís expresó que no se movería del sitio hasta que las autoridades atendieran las irregularidades que padecían los habitantes del lugar. Vecinos del sector se encuentran manifestando este lunes debido a que tienen más de 100 horas sin luz. Denunciaron que al menos 8 edificios de la urbanización no tienen servicio eléctrico y que existen alrededor de 450 familias afectadas. El principal titular del diario de Trujillo, el diario Los Andes, nos dice: residentes piden pago, solicitan reunión con el gobernador para realizar planteamientos. Los médicos residentes que prestan labores en el Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo siguen en pie de lucha, continúan exigiendo la cancelación de sus salarios. No le ven la cara a Bolívar desde el mes de enero. Casi nada. Noticiero Digital nos trae una información preocupante. Remesas deben regirse por la tasa DICOM según la Sudeban. El presidente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Antonio Morales, aseguró que las remesas que reciben los venezolanos a través de sus familiares o parientes en el exterior deben ser canceladas de acuerdo a la tasa de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela por medio de las subastas del DICOM. Reiteró que solo las casas de cambio autorizadas podrán procesar este tipo de transacciones de divisas, por lo que recordó que de acuerdo a las declaraciones del presidente de la República, Tarek El Aissami, se estarán estableciendo nuevos locales legales para poder realizar el canje de la moneda. No terminan de entender 20 años después, ni Morales, ni la cuerda de eso, que están alrededor de él, que el mercado siempre se abre camino, chico. El mercado siempre encuentra su camino. El mercado es como el agua. Llevan 20 años negando el mercado. Han negado tanto el mercado que ya negaron hasta el mercado electoral. Ya no hay ni mercado electoral. Ya en las elecciones tú puedes comprar nada más lo que a ellos les da la gana. Pero el mercado siempre se abre camino. Algún día lo descubrirán. Ojalá que no estén presos para ese momento. Producción de crudo se redujo en abril.
Nos dice el Universal, la firma SIP Global Platts indicó que la producción se ubicó en 1,4 millones de barriles al día, la más baja en 30 años de historia en el país, una contracción de 540,000 barriles diarios en comparación con los niveles registrados en abril de 2017. El precio del petróleo se acerca a los $76. Mientras tanto, el valor del barril del crudo Brent y WTI está en sus máximos niveles desde 2014. Yo le pedí ayer a la gente que no tuviera bloqueada a Nicolás Maduro que le preguntara a Maduro, porque él siempre dice que la crisis es consecuencia de la caída de los precios del petróleo, ¿por qué no nos estamos recuperando ahora que están subiendo los precios del petróleo? Uno de los factores que están incidiendo es la hipotética decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo firmado con Irán en 2015 para reducir su actividad nuclear. Además, debido a los cortes de suministro de Venezuela y las reducciones de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la potencial rebaja de la producción iraní, si se reimponen las sanciones estadounidenses, sería otro factor que compensaría el récord de producción de Estados Unidos, según los analistas. Con sopa de pepa de mango, trabajadores de la UCB protestaron contra salarios de hambre, y esto es información de Aporrea. Como obrero de la Universidad Central de Venezuela, a Álvaro González su sueldo no le alcanza ni para comprar una mantequilla, cuyo costo ya superó el $1.000.000. Con 11 años de servicio pasó a ganar unos 200,000 bolívares a la semana, es decir, un café grande y ni siquiera. Se suicidó peruano que clamaba por ayuda para salir de Venezuela. Carlos Fernández Prada se encontraba deprimido por la precaria situación que vivía. El músico peruano se quitó la vida este lunes a consecuencia de la depresión generada por la pérdida de su esposa y la precaria situación en la que vivía en Venezuela. La noticia fue confirmada por sus familiares y fue asesinada una funcionaria de la PNV en San Martín, identificada como Erika Macías. 5 personas más resultaron heridas. El hecho ocurrió cuando Macías intentó impedir que los antisociales atracaran a su esposo, quien es funcionario del CICPC y resultó herido durante el suceso, y uno de los presuntos zampones murió mientras otro se dio a la fuga. 6:56 minutos, hasta aquí titulares de la mañana. Que este 8 de mayo sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. El siguiente espacio